¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe cómo Dios hace crecer su iglesia? ¿Usted sabe cómo Dios hace crecer su iglesia? Dios hace crecer su iglesia a través del crecimiento de cada uno de nosotros. Así que cuando usted oye expansión, crecimiento, pues usted lo que tiene automáticamente que decir, wow, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque la iglesia crece a través del compromiso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios te lleva a nuevos niveles, hoy vamos a hablar de eso. Dios te lleva a nuevos niveles, ¿para qué? Para que la iglesia continúe avanzando hacia ese propósito que el Señor diseñó para su iglesia en este tiempo. Una iglesia que está por todo el mundo y que de diversas maneras se comunica con la comunidad y que está impactando los corazones de cara a la realidad inminente que tenemos por delante. Por eso estamos hablando de este tema, los días que vivimos. Estamos hablando de una palabra que ha puesto el Señor en nuestro corazón para que nadie esté divorciado de lo que el Señor está haciendo y logrando en este tiempo, en nuestras vidas y en la comunidad que nos rodea. Por eso yo les invito a que me acompañen a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 4. Este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el Señor enseña tantas cosas poderosas en estos versículos que si lo estudiamos a fondo no nos daría el tiempo para poder analizar, extraer bendición y respuesta de Dios para nuestra vida. De estas palabras que ministra el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo para una iglesia sedienta de Dios. Aunque usted no diga amén. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Y estamos sedientos de Dios. Y Dios da respuesta a nuestra necesidad a través de hombres como este, que fueron instrumento en las manos de Dios y comunicaron con una precisión perfecta cada una de las intenciones que el Señor tenía en su corazón para nuestras vidas en este tiempo. Así que acompáñame a Juan capítulo 21, versículo 4, donde nos dice la palabra al amanecer. Mire, yo, usted y marco esto de inmediato. Esto es muy importante. Aunque usted no diga amén. Esto es muy importante. Lo que está sucediendo, lo que se nos va a presentar en esta mañana, está sucediendo en el amanecer. Está sucediendo en un despertar. Cuando un día se está presentando, así como para nosotros hay un amanecer en Cristo, que nos está moviendo de esa condición en la que Dios nos ha encontrado y nos está llevando a esa posición que Él diseñó para nosotros. Parece que usted no está aquí. Te acabo de decir que Dios en este amanecer está ministrando una palabra a su pueblo que necesita movilizarse a esa posición diseñada que Él tiene para nosotros. Amén. Jesús, al amanecer, apareció en la playa. Pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó el Señor desde lejos: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Y en un momento el Señor nos va a decir cuántos eran. Dice el verso 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: qué bueno es estar cerca de Dios, porque el que está cerca de Dios es un entendido en los tiempos. Dice este pasaje que ellos no sabían quién era que les estaba llamando. Pero Juan le dice a Pedro lo siguiente: Pedro, es el Señor.
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado porque estaba pescando. Se puso la túnica y usted sabe lo que hizo. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca porque estaban arrastrando la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa preparó el Señor con pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Oiga qué interesante. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla y había ¿cuántos? 153 pescados grandes. Y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió. ¿Qué hizo Jesús? Les sirvió pan y pescado. Había un menú allí preparado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero ¿quién sabía quién era que estaba llamando? Juan. Juan todo el tiempo supo que era Jesús que había lanzado esa voz. Estaba en el amanecer, todavía había una neblina tenue en el panorama, sobre toda la costa. Y la playa, pues recibe la presencia del Señor. Ellos estaban agotados porque habían tratado de pescar durante toda la noche. Y usted sabe lo que pasa cuando nosotros estamos esforzándonos en algo y no logramos hacer el propósito. ¿En qué calidad o condición llegamos a casa cuando no hemos podido lograr algo que nos hemos propuesto? ¿Llegamos contentos? No, no lo logré, pero Dios es el que sabe. Así es que llega uno. Uno llega molesto, enfurecido. Pues yo tenía esto en el corazón y creía que todo estaba listo. Entonces cuando doy lo mejor de mí, viene, se presenta la oposición. Ellos estaban cansados. Pedro estaba trabajando, se había quitado la túnica. Y el que se quita la túnica, ¿cómo se queda? Estaba ahí en menores, Pedro. Estaba pues trabajando, cansado. Y alguien en la orilla le grita, amigos, ¿pescaron algo? Ellos lo que pensaron que era alguien que tenía hambre, estaba buscando el desayuno y estaba lanzándose a ver si pescaba algo. Pero Juan inmediatamente dijo, no, este no es cualquier persona el que nos está llamando, aunque no podemos nosotros divisarlo con claridad, es el Señor. ¿Y por qué Juan estaba convencido de que era el Señor que lo estaba llamando? Bueno, este mensaje se trata de eso. Y lo que el Señor quiere mostrarnos en este día es que Él anda buscando hombres y mujeres que sean íntimos con Él, que estén tan cerca de su corazón, que sepan identificar la palabra de Dios en cualquier momento que se encuentren, para que cada uno de nosotros no se pierda en el camino y sepa la dirección que debe asumir. Si usted toma su Biblia y va al capítulo 21 de Juan, y esta tiene subtítulo, va a encontrar que dice epílogo. No todas lo dicen, pero la gran mayoría de estas dicen que este es el epílogo de la historia de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Qué es un epílogo? Es la conclusión de una obra, pero no es el fin de una historia. ¿Por qué les digo esto? Porque Juan aquí concluye el Evangelio que le fue inspirado, pero la obra que Dios tenía con él no había terminado, porque faltaban las 3 epístolas, primera, segunda y tercera de Juan, y el maravilloso libro de Apocalipsis. Por lo tanto, fue el epílogo de una etapa de su vida, pero no fue el final de su historia. Y posiblemente hay un proceso, hay una parte de tu historia que se ha visto afectada en este tiempo, pero no es el final de tu camino.
Dile al que tienes a la par, el Espíritu Santo te está diciendo por medio de la palabra que todavía no es el fin. No es el fin de la historia. Puede que sea la conclusión de una obra. Puede que una etapa haya terminado. Puede que te estés enfrentando al final de un proceso, que sea un alivio o que sea doloroso para ti. Porque muchas veces desprendernos nosotros de aquellas cosas a las cuales se ha adherido nuestra alma, en la cual nos sentimos hoy cómodos, representa un gran proceso para nuestra vida. Por ejemplo, estos discípulos estaban acostumbrados a pescar. Si tú lees el pasaje completo, te vas a dar cuenta que son los pescadores que están allí, de ese grupo de discípulos que el Señor había llamado y había ministrado sus corazones. Y ellos estaban haciendo lo que sabían hacer, pero no habían entendido que ya esa etapa se había acabado para sus vidas. Que había algo nuevo que Dios estaba trayendo, un amanecer, un despertar, una nueva condición. Y a veces nosotros nos mantenemos volviendo a lo mismo, a lo que estamos acostumbrados, porque allí nos sentimos cómodos. Aún con lo malo, porque nos hemos acostumbrado hasta a lo malo. Y lo vemos como natural. Cuando el creyente llega al punto de normalizar aún lo que es pecado, lo que a Dios no le agrada, es cuando está en su peor condición, en su peor momento. Porque puede pasar lo que sea y ya no le importa. No le importa. Total, así está el mundo. Total, nos pasa a todos. Ya se ha llegado al punto de normalizar aún aquellas cosas que Dios no ha diseñado para nuestras vidas. Y Jesús se presenta en esa playa y le dice, muchachos, ¿pescaron? No hemos pescado nada. Pues mire, tiren la red a la derecha que allí van a pescar. Inmediatamente Juan dice, tiene que ser el Señor. Porque él conecta con lo que dice Marcos capítulo 1 de la pesca milagrosa. Tiene que ser el Señor. Porque es nuestra experiencia con Dios la que nos permite conectar. A pesar de que no podamos entender lo que estamos viviendo. Todo lo que tú y yo vamos experimentando en Cristo es crecimiento día tras día, nos guste o no nos guste. Pero a través de ese crecimiento Dios está enseñándonos. Y por esa enseñanza entonces Juan identifica al Señor. No es que él era muy espiritual, es que él estaba despierto. Al estar pendiente, cuando le dicen, echa la red, y la red estuvo a punto de romperse con 153 pescados grandes. Él dice, esto no es normal, tiene que ser el Señor. Recuerda, Pedro, cuando estuvimos sin pesca toda la noche, echamos la red en su nombre y pescamos. Ay, sí. ¿Y qué hizo Pedro? Rápidamente se pone la túnica y se lanza. No esperó que ellos fueran arrastrando esos 90 metros. Las redes poco a poco hasta llegar a la orilla. No, él se lanzó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba preparado para captar lo que iba a suceder en ese momento. Pedro dijo, yo no me voy a perder esta oportunidad. Ustedes quédense con sus peces, yo vengo ahora. Y se lanzó. No esperó un minuto más. Porque algo estaba sucediendo en su corazón. El Señor estaba ministrando un nuevo nivel, una nueva etapa para los discípulos. Pues algunos estaban observándolo de lejos y lo veían y trataban de entenderlo, pero Pedro no. Pedro decía, yo no me puedo quedar sin verle, sin confirmarlo. Y por esa necesidad y esa búsqueda, como dice la palabra del Señor, que todo aquel que le busca, le puede encontrar. Lo que tú y yo hoy estamos viviendo no es el final de nuestra historia, aunque sintamos que ya no hay más nada que hacer, aunque sintamos que ya todo se acabó, que ya llegamos a la frontera, al límite que había para nosotros. Pedro no, Pedro se lanzó y dijo, hay algo más de Dios para mí. ¿Por qué? Porque en ese amanecer él vio una oportunidad y la aprovechó. Y nosotros hoy como iglesia estamos en un amanecer
Así como ese día estaba amaneciendo, así como en los días que vivimos nosotros vemos que se producen esas oportunidades, tenemos que aprovecharlas. No podemos seguir juzgando las cosas según lo que vemos, sino que tenemos que echar mano de lo que el Señor está haciendo. No te preocupes. Dile al que tienes a la par, no te preocupes. Mejor ocúpate, dile. Mejor ocúpate en lo que el Señor te está enseñando. Hay algo que me encanta en este pasaje y es cómo el Señor los llama. ¿Qué dice el verso 5 que les dice el Señor? Amigos. ¿Cómo les llamó? Si tú vas a ese verso de Marcos 1:17 que te mencioné hace un momento, Jesús los llamó y le dijo, vengan, síganme, que ahora les enseñaré a pescar personas, porque él se estaba dirigiendo a sus discípulos. Pero en este momento, en Juan 21, no está hablando con sus discípulos. ¿Con quién está hablando? Está hablando con sus amigos. Por lo tanto, esta palabra que quiero compartir contigo en este día es para aquellos que procuramos estar demasiado cerca del Señor para poder escuchar su voz y entender lo que Él está hablando a su iglesia. Porque en los días que vivimos tenemos que aprender a caminar por fe. Aunque usted no diga amén. Porque el Señor en el verso 6 le dijo, echen la red al otro lado. Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y dice este pasaje que ellos lo hicieron. Entonces, ¿quiénes son los que marcan la diferencia en estos días? Aquellos que están dispuestos a creer la palabra del Señor y a en su nombre echar la red. Hoy tú y yo tenemos que echar esa red. Para los discípulos representaba la respuesta de Dios a una pesca fallida. Para nosotros representa la respuesta de Dios a un proceso inconcluso. Una meta que no se ha alcanzado. Un paso que no se ha dado. Una decisión que está en pausa. Un ajuste que aún no se ha hecho. Y yo sé que todos los que reciben y participan de esa pesca milagrosa son los que están dispuestos a creer a pesar de lo que puedan ver. Porque Jesús les llamó amigos, Juan supo que era él y Pedro se lanzó. Y si tú te pones a estudiar toda la crónica bíblica, te vas a dar cuenta que de todo el grupo, precisamente aquellos discípulos que se destacaron en los días de Jesús y en los días de la iglesia primitiva, fueron Pedro, fueron Juan, el nombre sobre todo de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios de nuestras vidas. Pero aquellos que se destacan, aquellos que participan de los milagros del Señor, son aquellos que están dispuestos a creer en los tiempos de angustia que puede que haya llegado el fin de un proceso, pero no el final de la historia. Yo sé que Pedro estaba preparado para cosas mayores. Yo sé que Pedro estaba preparado para ministrar a una iglesia en tiempos difíciles y liderar su generación. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un secreto del Señor para su iglesia que va por cosas mayores. Desde esa posición que tú estás hoy, desde esa condición en la que te encuentras, para ir al siguiente nivel hay que estar dispuesto para cosas mayores. ¿Ok? Tú estás en una posición, tú la sabes. Tú estás en una condición, tú la sabes. En tu corazón está el deseo de avanzar, está la aspiración. Pero lo que se necesita para dar ese paso a esas cosas mayores, ese secreto, lo muestra el Señor en este pasaje. Les voy a compartir lo que
le pregunté al Señor y pude entender, porque vi claramente que el Señor estaba llevando a los discípulos a un siguiente nivel. Todo esto es el preparativo que concluye con el ascenso del Señor en Hechos capítulo 1, pero también el llamado a esperar el Pentecostés para que estos fueran parte de la fundación y el desarrollo de la iglesia. Y Dios está preparando el corazón de aquellos que tenían que ministrar esa generación con grandes necesidades. Por lo tanto, aquí les voy a compartir la clave que Dios quiere revelar a nuestros corazones para que podamos liderar esta generación y en este tiempo que nos encontramos, a nivel personal, ministerial, familiar, profesional y en cualquier ámbito que tú y yo podamos desenvolvernos. La clave está en lo que hizo Pedro como discípulo, que fue un salto que lo llevó y lo consolidó a ser el apóstol que se presenta delante de la iglesia, y ante su primer mensaje 3,000 almas se convierten y vienen a los pies del Señor. En el segundo mensaje unas 5,000 almas. Y así viene todo el desarrollo de una iglesia que hasta nuestros días ha estado impactando el mundo. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué pasó en el corazón de ese hombre? ¿Qué fue lo que él entendió que despertó su alma para que pudiera llegar a ese nuevo nivel? Él dio un salto. ¿Y cuál fue ese salto? Ya a Pedro no le interesaban los peces. Él se lanzó. Él los dejó atrás. ¿Qué se quedaron haciendo los otros? Y Pedro que dijo, ¿qué peces ni peces? Recuerden Marcos capítulo 1, verso 17. Yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué hago aquí? Déjame ponerme la túnica. Se lanzó. Y el Señor volvía a esa playa. Amigos, ¿qué están haciendo? Pasen de nivel. Yo tengo cosas nuevas y se presenta este hombre ante el Sanedrín y le dice a esos 71 varones, muy peligrosos, por cierto, todos, es necesario, oiga, un pescador, es necesario que yo obedezca a Dios antes que a ustedes. Hagan lo que tengan que hacer. El que lo negó 3 veces y decía, yo, seguidor de él, yo no lo conozco, porque estaba en el otro nivel. Cuando él se lanzó, él estaba demostrando que estaba preparado para cosas mayores, porque ya no tenía puesta la vista en los peces, sino en el Dios que ponía las pescas milagrosas en las redes que estaban vacías. Él fue por más. Y Dios nos está llamando en este día a ir por más. Deja de poner la mirada en el esposo que no te hace caso, en la amiga que te dijo, en el problema, en el banco, en el combustible, en las cosas, y ve por más. Al Dios que es el que te abre las puertas, al Dios que es el que abre los cielos, al Dios que cuando no hay agua hace que brote de la roca, al Dios que cuando se acaba el pan pues envía el maná y da la fuerza para producir. La unción, la gracia, la visión que tú y yo necesitamos para liderar esta generación. Para que en la posición que tú te encuentres puedas llamar las cosas que no son como si fueran. Y los que te escuchen digan, hay algo diferente en este hombre, hay algo diferente en esta mujer que yo no he visto nunca en ningún otro lugar. ¿Dónde te graduaste? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? No, es que yo vengo de la presencia del Señor. Ya yo no tengo la mirada puesta en los peces. Ya yo no tengo puesta la mirada en los peces porque yo conozco al que llena las redes que están vacías. Y se tiró al agua, dice la palabra. Se tiró al agua, se dirigió hacia la orilla. ¿Y qué fue lo que encontró? El siguiente nivel. El Señor le estaba diciendo, ahora yo te alimento y tú comes. ¿Qué iba a hacer Pedro a partir de ese día? Pues él aprendió algo poderoso. Aquellos íntimos del Señor, el Señor les sirve el alimento. Fíjate que cuando ellos llegaron a la orilla,
El Señor tenía pescado a la brasa con panes preparados. El desayuno estaba listo. Por lo tanto, Él se iba a alimentar. ¿Y qué es lo que Él iba a dar? Entonces, luego de ese momento, de lo que había recibido. ¿Por qué? Porque aquellos íntimos no son los que dan el paso, se lanzan de la barca y dicen, ahora soy yo. No, son aquellos que tienen la disciplina, la determinación del corazón, la sabiduría, la humildad para aprender a depender de Cristo. Y el Señor lo llevó al siguiente nivel. El Señor lo llevó al siguiente nivel, un nivel que tiene preparado para nosotros en este tiempo, para que podamos liderar esta generación. ¿Tú sabes cómo se llama ese nivel? El nivel del servicio. Porque dice la Biblia que cuando ellos llegaron a la orilla, Jesús les sirvió. Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores me está sirviendo, ¿qué yo estoy aprendiendo? ¿Y qué hizo Pedro cuando fue al mundo? A servir, a dar. Ya él no iba a buscar peces. Él iba a pescar hombres, a pescar mujeres, a ser parte de la transformación de su generación, que iba a recibir un impulso que iba a llegar hasta la venida, la segunda venida de Cristo. Y ese impulso, esa onda expansiva ha seguido creciendo y avanzando porque hombres y mujeres se atrevieron a creer esta palabra y a caminar porque estaban preparados para liderar su generación, así como el Señor nos está preparando para liderar esta generación como su iglesia. ¿Dónde están los que vinieron hoy por esa pesca milagrosa? ¿Dónde están los que vinieron hoy para recibir ese llamado en el cual ya el Señor no te dice, ven que te voy a enseñar algo como discípulo, sino que te dice, amigo, pescaste? ¿Qué traes ahí, amigo? ¿Y qué tú le vas a decir? He aquí, Señor, la obra. He aquí el resultado. Ya no vas a volver a Él con redes vacías, sino que vas a ser como esa parábola de los talentos que has recibido de Dios, esa gracia para multiplicar, porque el Señor nos está enseñando a multiplicar y a producir, a sumar y a multiplicar y no a restar y a dividir. El que tiene la mentalidad del mundo resta y divide, pero espérate, dale 3 peces porque los otros hay que venderlos, esta barca hay que pagarla, Pedro. No te desenfoques, ponme los pies sobre la tierra, que esta barca hay que pagarla y se debe, mira, completica. Y Pedro dice, yo conozco al Dios que llena las redes. Tú sigues arrastrando tus redes, yo vengo ahora. Y se lanzó. Y los que quieran me caen atrás. Ya yo no tengo la mirada puesta en los peces, yo tengo la mirada puesta en el Dios que llena las redes. Así como Dios quiere alimentarnos hoy a cada uno de nosotros para que podamos dar, para que podamos servir. Ya se acabó la cultura de esperar que tú hagas algo. ¿Y dónde está lo mío? Y lo mío. Es que Dios nos está dando tanto para que no pensemos en lo mío y pensemos en dar. Y mientras más damos, más se llena la barca. Porque Él es el que llena las tinajas de aceite y nos da la harina para producir el pan. Y esa harina y ese aceite no va a cesar porque Él es el Dios que provee. Yo no sé quién se levantó contra ti, te amenazó. Yo no sé qué circunstancia tú has asimilado que está produciendo temor en tu vida o en quién has puesto la mirada. Es tiempo de poner la mirada en Cristo. Es tiempo de poner la mirada en Cristo. Acompáñame a poner la mirada en el Señor. Acompáñame a mirar al Señor, que es el que llena nuestras redes y nos lleva al siguiente nivel. ¿En cuál nivel estamos ahora? En el del servicio. Dice la Biblia que Jesús entonces les servía y les preparaba el alimento y le tenía allí pescado a la brasa, no cualquier cosa. No fue un desayunito, fue algo suculento.
para que ellos pudieran estar preparados para liderar la generación que tenían por delante, el reto que tenían por delante. Y fíjate que esto ni se enfocó en la producción de los peces, ni se sale del enfoque, porque Juan lo que concluye y dice algo muy importante. Esta es la tercera vez que el Señor se muestra a nosotros luego de la resurrección. ¿Por qué? Porque Juan está poniendo la mirada en las cosas espirituales. Él nos dice, esta es la tercera vez que comí. ¿Verdad que no? Él está contando y enfocado en las cosas espirituales. ¿En qué tú y yo tenemos la mirada puesta hoy? Porque el resultado de nuestra adoración es producto de lo que estamos sintiendo y lo que está ministrando el sentir que está vibrando en nuestros corazones. Si tenemos la mirada puesta en el mundo y estamos conectados al sentir del mundo, siempre va a haber una necesidad, un problema, una situación, un dolor, una queja. Si yo tengo la mirada puesta en el Señor, yo avanzo. Aunque usted no diga amén, usted y yo estamos llamados a avanzar. Oye, deja de poner la mirada. Mire, no ponga la mirada en ningún hombre, en ninguna mujer. Este mes yo he estado muy cansado. El que pone la mirada en un hombre como yo está perdiendo su tiempo. Yo he estado cansado y no he tenido ni siquiera mucha fuerza ni ánimo para tomar mucho teléfono ni hablar con nadie, porque he tenido situaciones personales en casa que he tenido que atender que no me han dejado con mucho ánimo ni para hablar mucho. En esta semana recibí algunas llamadas. No lo siento, ¿qué es lo que pasa? Situaciones. Entonces, como me di cuenta de eso, Señor, fortalece mi vida. Sí, el ánimo se decae, pero tú y yo tenemos que poner la mirada en Cristo. Tenemos que poner la mirada en Cristo, en el Dios que llena las redes, en el Dios que hace la obra. ¿Y sabes qué pasó hoy? Pues de ese mes que tuvimos cargado de responsabilidades en casa, pues Dios me bendijo con este servicio, donde la alabanza, Él renovó mis fuerzas. Yo no sé si tú has podido experimentar eso en este día. Dios renueva nuestras fuerzas. Todos nos cansamos, pero por eso el Señor dice que nos da la fuerza como las del búfalo. Por eso el Señor le da fuerza al que está cansado y multiplica al que ya no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque es natural que muchas veces se decaiga el ánimo. Pues no se aparta la mirada del Señor, pero se decae el ánimo. Mire, es tiempo de poner la mirada en Cristo. Es tiempo de poner la mirada en Cristo. En los días que vivimos tenemos que avanzar en ese propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Si tú, al igual que yo, has venido en esta mañana por ese milagro, por esa respuesta de Dios para tu vida, pues yo te invito a que ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos por un momento. Hace un momento le decíamos, Señor, tú eres el Dios que trabaja para los que confían. Tú eres el que trabaja y obras en el corazón de aquel que ha perdido las fuerzas. Y tú y yo hoy hemos entendido que no podemos ministrar desde lo que sentimos. Tenemos que aprender a ministrar conforme a lo que hemos aprendido, no de lo que sentimos, sino de lo que hemos aprendido. Y aunque te sientas hoy cansado, cansada, aunque hayas tenido muchas batallas que hayan terminado menguando tus fuerzas, afectando tu fe, hoy el Señor se para delante de ti y te recuerda tu condición. Te dice, amigo, cuéntame, ¿qué has pescado? ¿Qué es lo que traes ahí en las redes? Y si tú eres el que le dice, Señor, no he podido pescar nada, pues Él dará dirección a tu vida para que sepas en qué dirección tirar la red.
Tanto tú como yo estamos llamados a servir al Señor y a estar preparados para ministrar su nombre en este tiempo y liderar esta generación a los pies de Cristo. No importa cuán grande sea el reto que tenemos, el Señor es quien va adelante. Y lo declarábamos hace un momento, Dios va al frente. Él va abriendo camino. Él es el que va abriendo camino delante de nosotros. Él es el que nos llama a su presencia. Él es el que nos recuerda que no se trata de lo que tú y yo podemos dar o lo que tú y yo podemos sentir. Se trata más bien de lo que Él está sirviendo en la mesa para que tú y yo lo tomemos, seamos alimentados y podamos dar de lo que hemos recibido. Podamos dar de lo que, esa es la dinámica, dar de lo que hemos recibido. El secreto está en lo que nos enseña el Espíritu Santo a través de Pedro, como su apóstol. Nos está diciendo que tenemos que poner la mirada en el Dios que llena las redes y no en los peces. Porque puede que un día estén, un día no estén, pero Él siempre suple para aquellos que en Él confían. Y aquel que tiene la mirada en Cristo, no importa la situación que venga, no importa la dificultad que enfrenten, Él siempre tiene la respuesta oportuna que nuestra vida necesita. Y yo te pregunto, ahí con tus ojos cerrados, ¿estás preparado para liderar esta generación? ¿Estás preparado para venir hoy delante de Él y participar de esa pesca milagrosa? Esta semana escuché una historia. Te invito a que permanezcas ahí con tus ojos cerrados. Este es un momento entre tú y Dios. Esta semana, específicamente el viernes, estuve en un lugar. Me invitaron para presentar al Señor un proyecto. Y estuve allí con gozo, aceptando esa invitación. Pero lo que más lejos tenía es que el propósito de Dios era que yo escuchara acerca de una niña que tenía 11 años y a los 6 años, producto de una enfermedad inesperada que se presentó, escucha bien, a sus 6 años, perdió la vista. Y se ha podido determinar que el lugar donde están sucediendo las situaciones neurológicas es precisamente por donde pasan aquellos nervios que van conectados a sus ojos y que posiblemente eso es lo que está provocando la falta de visión en ella. Y están haciendo estudios, están haciendo un levantamiento. Una madre, como es natural, angustiada. Una familia que no me quisiera imaginar el proceso. Ella me comentaba tantas situaciones que les había tocado enfrentar. Y yo quiero compartirte, iglesia, el sentir que Dios puso en mi corazón. Yo deseo con toda mi alma, con todo mi corazón. La niña se llama Lucía, que Lucía vuelva a ver. Esa noche yo tuve la oportunidad de orar por ella. Estaba ahí su madre, unas amigas de su madre. Y el Señor ha puesto esa carga en mi corazón. Yo no he podido apartar de mi mente ni su nombre ni el testimonio de su madre. Y como yo, como siervo de Dios, he conocido al Dios que llena las redes, yo le dije a su madre esa noche, y hoy lo comparto delante de ustedes, y quiero testificar que Dios le devuelve a Lucía su visión. El Señor ha puesto esa carga en mi corazón.
Y yo estoy orando. Cada vez que llega a mi mente, yo le digo: Dios, devuélvele la vista a Lucía. Para ti no hay nada imposible. Yo sé que no es casualidad que tú hayas permitido que yo estuviera ahí esa noche, escuchara ese caso, escuchar ese testimonio. Ya han pasado casi 6 años. Esa niña atravesó por un proceso de depresión, esa niña atravesó por un proceso muy fuerte. Su familia también. Pero yo conozco a un Dios de imposibles. Y yo oro junto a ustedes en este día por Lucía, para que Dios abra sus ojos y sorprenda a su familia con este milagro, con esta respuesta. Porque yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y los médicos que digan y hagan lo que tengan que hacer, crean o no, yo creo en el Dios de milagros, en el Dios de respuesta. Y así como yo oro por Lucía para que Dios abra sus ojos, en este día yo oro también para que Dios abra nuestros ojos y tú y yo podamos ver lo que Dios está logrando en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, Señor, en el nombre de Jesús, para que nosotros, como tu iglesia, como tus hijos, tus hijas, podamos ver con esa visión espiritual lo que tú estás haciendo, lo que tú estás logrando, para que podamos ir a ese nuevo nivel que tú tienes para nuestra vida. Puede que nos cansemos, nos agotemos, nos enfrentemos a abandonos, frustraciones, situaciones difíciles, pero es que hemos decidido poner la mirada en ti, Señor. Así como tus discípulos esa noche vivieron un fracaso y no pescaron nada. O sea, ellos no pescaron nada, pero al amanecer tú llenaste sus redes y sus barcas. Así yo te pido en este amanecer, en este despertar, en este avivamiento que tú estás provocando en tu iglesia, en las naciones, que nosotros como tus hijos, como tus hijas, Señor, podamos recibir esa visión espiritual que necesitamos para entender lo que tú estás haciendo. Que no pongamos la mirada en los peces, Señor, sino en el Dios que llena las redes, que llena las barcas, que levanta, que sacia, que restaura, que sana, que trae libertad a los corazones, y que podamos, Señor, avanzar en el propósito que tú has diseñado para nuestras vidas. Que no seamos, Señor, una iglesia distraída en las cosas de este mundo. Que seamos una iglesia enfocada en tu propósito y que podamos, Señor, avanzar a ese siguiente nivel que tú tienes para nosotros. ¿Por qué se han presentado y se han levantado las oposiciones? Es porque, Señor, hay un amanecer que tú has declarado y determinado para nuestras vidas, y muchas veces se levantan las tempestades para que no lleguemos a ese nuevo nivel, a esa orilla, a esa nueva etapa que tú tienes para nosotros. Pero en fe hoy declaramos, Señor, que nuestra mirada está puesta en ti y que tenemos que avanzar en ese propósito y diseño que tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias por esas nuevas fuerzas que tú nos das, por esa visión clara, Señor, porque nos das sueños, visiones, Señor, porque das revelación directa a nuestro corazón para poder entender tu propósito en este tiempo, porque tú, Señor, estás levantando un pueblo que te cree, que está dispuesto a tirar la red y que ve, Señor, cómo tú completas la obra en nuestros días y cómo tú, Señor, nos recuerdas
Nos confirmas que eres el Dios que va delante, que eres el Dios que abre el camino, que eres el Dios que hace nuevas todas las cosas, que renueva nuestro corazón y que nos das esas nuevas fuerzas para avanzar. Si hoy tú sientes la necesidad de recibir esa visión espiritual porque reconoces que la necesitas, ahí donde estás, dile: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás haciendo. Trae, Señor, libertad a nuestras vidas de todo cansancio, de toda enfermedad, de toda prueba, de todo dolor que ha provocado que haya rezagamiento, que nos distrae, que nos aparta de la obra, y que podamos reincorporarnos, Señor, a lo que tú estás logrando, así como llamaste. Amigos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está en esa red? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Acérquense, hay alimento, hay descanso, hay esperanza, hay vida, hay virtud para aquellos que se acercan a Jesús. Por eso yo te hago el llamado en este día: acércate a Él, acércate al Señor. Si estás sediento, acércate a aquel que tiene alimento, que tiene descanso, que tiene respuesta y bendición para tu vida, para tu familia, que tiene también sabiduría para ti, para que puedas emprender y ver éxito en todo lo que tienes por delante. Acércate al Señor, porque es el tiempo de su revelación, es el tiempo de su amanecer en tu vida, en tus proyectos, en tu hogar, en tu familia. Y toma esta palabra para ti, porque aunque en el mundo hay sentencia de muerte, de pérdida, de escasez, hay palabra de bendición para el pueblo que le cree. Hay respuesta de Dios, hay promoción, hay avance, hay desarrollo, porque nuestra vida no depende de lo que pueda suceder en el mundo, porque nuestra vida no depende de la circunstancia, sino del Dios que llena las redes aún no se haya podido pescar nada, del Dios que trae bendición al corazón quebrantado y lo prepara para liderar una generación sedienta de Dios. Si tú eres ese corazón que va por ese milagro, yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y tú puedas declarar victoria en el nombre de Jesús, y tú puedas avanzar en fe, agarrado de la mano, abrazado del Dios que va al frente y que abre el camino, del Dios que trae respuesta cuando ya las oportunidades en el mundo se han acabado, del Dios que trabaja en los corazones que en Él confía y que camina y bendice nuestro corazón en todo tiempo. Y en las vigilias de la noche protege tu vida. En las vigilias de la noche su presencia te guarda. Y durante el día guía tus pasos, envía el maná fresco para tu vida. De la roca brota el agua y nunca se envejece tu vestimenta. Nunca se echa a perder tu vestimenta. Hay un llamado de Dios para la iglesia en este día. Mucho cuidado, iglesia, con aquellos que declaran derrota cuando Dios te ha dado victoria, de aquellos que declaran pérdida cuando Dios te está llevando de gloria en gloria. Ten mucho cuidado, porque Él es el Dios que cuida el alimento, la ropa, la provisión, la ayuda de su pueblo. Por lo tanto, el que declara lo contrario no es su pueblo. Mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado con la confusión que quiere traer el enemigo en este tiempo a nuestra vida. Por eso es importante el 2022 como año de la revelación especial de Dios para su pueblo. Mucho cuidado, porque se han levantado hombres y mujeres confundidos cuando eso no trae gloria al nombre de Dios.
Así como el Señor le enfrentó a Josué y le enseñó y le dijo: ¿cuándo te faltó alimento en el desierto? ¿Cuándo se acabó el agua para ti? ¿Cuándo se dañaron tus vestiduras? ¿Cuándo te dejé sin provisión? ¿Y cómo tú permites que Gabaón diga que me sirve y que yo los abandoné? ¿Cómo tú permites eso? El Señor te dice, Él es el que siempre ha traído provisión a tu vida. No aceptes la declaración de pérdida, de escasez del enemigo en tu mente, en tu casa, en tu vida. Eso no es de Dios. Levántate, porque Él es el Dios que provee. Él es el Dios que abre puertas. Él es el Dios que va al frente abriendo camino, que trabajan para los que confían. En el nombre de Jesús, vamos a declarar esta verdad. Vamos a declarar esta verdad en este día. Y con todo nuestro corazón, hacer nuestra esta alabanza para salir de este lugar como lo hizo Pedro de la presencia del Señor. ¿Cómo estaba Pedro luego de ese pescado a la brasa y ese pan que le dio el Señor? Tenía hambre, tenía necesidad, estaba saciado y estaba dispuesto a dar, a servir. Así, ¿cómo? Soltó las cargas, como dice Brisa. Pedro en ese momento soltó las cargas. Amén. Dejó atrás las cargas y se extendió a lo que Dios tenía delante de él. Esta alabanza, que sea tu oración en este momento. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como Isalem RD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.